Hola chicos, bienvenidos a mi canal Viajando con Tanda. Soy Carlos. Nos encontramos en Madrid, en lo que es la capital de España, una de las ciudades más visitadas del mundo. Verán cosas muy interesantes, como la Puerta del Sol, también la Plaza de Cibeles, la Puerta de Alcalá, el Parque de Retiro y muchas cosas más. Si te gustan todas estas aventuras, quédate conmigo. Bueno, nos quedamos aquí en el Petit Palace. Es un hotel que es 3 estrellas y las condiciones las tiene bastante buenas. Estamos a menos de 50 metros de lo que es la Gran Vía y en realidad es muy cerca para poder caminar. Bueno, aquí a mis espaldas tengo el Primar. Es uno de los Primar más grandes que tiene España. Miren cuántos pisos tiene. Y en realidad, como les comenté, está a menos de 50 metros del hotel Petit Palace. Y recuerden, costó solamente 50 euros por persona a la noche. Bueno, son las 7 de la mañana, estamos en la Gran Vía y quisimos levantarnos temprano para aprovechar todo el día y poderle enseñar la mayoría de las cosas posibles. La ubicación del hotel me encantó, está pero muy bien ubicado y en realidad está a 500 metros de la Plaza de Cibeles, que saben, la Plaza de Cibeles está muy cerca del Parque de Retiro y lo que es la Puerta de Alcalá. Pero si cojo en sentido opuesto, llegamos aquí, se puede decir casi al centro, que es el Cine Callao, y ya después ahí doblando a la izquierda nos vamos a meter para lo que es el mismo centro de Madrid. Estamos hablando de la Puerta del Sol. Bueno, aquí también nos encontramos al Hotel Regente y al frente el Hotel Atlántico. Sí, para que se ubiquen que es un lugar donde hay muchos hoteles que están en la misma Gran Vía. La gran tienda de Zara. Muy bonita decoración, muchos edificios aquí. Bueno, en esta calle por un lateral se ve lo que es el Corte Inglés. Ahora se los voy a mostrar por lo que es la parte central. Bueno, aquí estamos en lo que es el Cine Callao, uno de los cines más emblemáticos de lo que es esta linda ciudad. Bueno, la Gran Vía continúa por esa calle. Ya después se las enseñaré con más calma. Y aquí tenemos una de las entradas del Corte Inglés. Hay que aprovechar la hora que son las 7:30 de la mañana y esto está bastante vacío. Además, es lunes. Se supone que todo el mundo, o casi todo el mundo, esté trabajando. Bueno, por aquí, esta es una calle peatonal de las más famosas. Aquí tenemos la tienda de Desigual. Digo de las más famosas y más transitadas porque a solo 300 metros al final nos vamos a encontrar con lo que es la Puerta del Sol, que es el kilómetro cero aquí de Madrid. Es precisamente donde se hace siempre los festejos por el fin de año, las campanadas. Bueno, importantes tiendas como Levi Strauss. Le expliqué cuando estaba en lo que es en Letonia, de que la Levi Strauss, como dato curioso,
no lo que es los jeans, no lo hizo la Levi Strauss, como tradicionalmente se dice, sino un letón llamado Jacob Davis. Fue el que inventó como tal los jeans. Qué curioso como ponen el letrero de General Óptica. No, como este canal lo puede ver cualquier parte del mundo, cuando encuentren una tienda con este cartel que dice liquidación, es que la están cerrando, y a la hora de cerrar pues tratan de vender todos los artículos a un precio muy económico. Siempre, como curiosidad, deben de entrar, porque les puedo asegurar de que se van a encontrar muchas cosas interesantes a un precio extremadamente barato, porque lo que quieren es terminar de vender la mayor parte posible de sus productos para no tener que seguir pagando el alquiler por ese local y cerrar el negocio. Aquí vemos también el Corte Inglés, un edificio de unos cuantos pisos y que aquí puedes encontrar de todo. Claro, no es el lugar más adecuado para buscar cosas económicas, aunque puede haber ofertas y te puedan sorprender. Una ciudad que tiene muy buen transporte, pero sobre todo un buen servicio de metro. Y este es el Metro Sol, porque está en el mismo centro. Y aquí te puedes trasladar a cualquier lugar desde aquí mismo. Bueno, la palabra metro, todo es subterráneo. Y aquí en este mapa se pueden dar cuenta la red tan inmensa. Cada una de esas líneas es un metro hacia cualquier parte de Madrid. Pero vamos a tratar de mostrarle lo que es en realidad el metro, porque pueden confundirlo con lo que es un tranvía o los trenes Renfe o cualquier otro medio de transporte, porque incluso los niños míos no sabían lo que era el metro, y no es más que ese tren que ven allá al fondo, el cual tienen que fijarse bien en los carteles para no cometer errores a la hora de montarse, no sé que lo cojan en sentido contrario, pero se traslada por debajo de toda la ciudad. Es como hablar de una segunda ciudad. Aquí entras cuando compras el ticket y automáticamente te ubicas. Si vas para La Rosa, si vas para Moncloa, coges la 3 y así sucesivamente. Esto parece un detalle, pero hay muchos países subdesarrollados que no tienen esta red de transporte. Bueno, esta es una de las puertas principales del Corte Inglés. Bueno, llegamos aquí a lo que es la Puerta del Sol. Para mí es uno de los lugares más importantes de Madrid. Y en realidad parece que hay cosas que están reformando. Bueno, por aquí también hay un ascensor que te lleva a lo que es el metro. Bueno, parece que no escogí el día más idóneo para enseñarle lo que es la Plaza del Sol, porque como ustedes pueden apreciar, se está reformando completo. Ahí tenemos el famoso Tío Pepe. Desde ahí mismo, desde esos balcones donde se dan las campanadas el fin de año. Bueno, ahora nos dirigimos a lo que es la parte de la Plaza Mayor. Bueno, aquí tienen un lugar muy emblemático, que es el Museo del Jamón.
Y bueno, también está cerrado todavía, es muy temprano. Quise aprovechar para enseñarle muchas de las cosas, pero este Museo del Jamón te puedes encontrar un sándwich o cualquier otra tapa en €1 e incluso te ponen hasta una cerveza. Pero bueno, lo veremos más tarde. Y quise aprovechar temprano para enseñarle muchas de estas cosas, porque a las 9 lo que tengo previsto es enseñarle muchas cosas de Madrid, pero desde el bus turístico, que puedes cogerlo a un buen precio de €20 por persona, y que es la forma más económica y más rápida de conocer cualquier gran ciudad, porque como los lugares de interés están muy distantes, pues es imposible llegarle a todos en un día. Y con el bus turístico está la posibilidad de que tú puedas ver qué lugares de interés quieres visitar, que ya yo los tengo bien claro, y bajarte en esos lugares y poder hacer buenas tomas de video. Y coges el bus de turístico, el que viene más atrás, pasan cada 15 minutos, y el horario ahora en verano es de 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Es decir, se puede aprovechar incluso ver Madrid hasta de noche. Bueno, ya estamos aquí en la Plaza Mayor. Es importante decir que esto está pero lleno de terrazas donde comer, y que está situado en el barrio de Sol. Vaya, a 300 metros por esa puerta que viene de lo que es la Puerta del Sol. Es decir, que se puede ir caminando de un lado al otro sin ningún problema, y es un paseo muy bonito. Bueno, esta plaza ha variado durante muchos años su nombre. Empezó por llamarse Plaza de Arrabal, y bueno, fue cambiando sus nombres hasta ahora que tiene este nombre de Plaza Mayor. Les invito, como siempre, a que se suscriban para que puedan mantenerse al tanto de todas las aventuras que estamos haciendo. Y recuerden que suscribirse es gratis, no cuesta nada. Esta es otra de las entradas de aquí de la Plaza Mayor. Pero vamos a irnos por esta, porque quiero llevarlo a lo que es un lugar que al visitar Madrid no puedes dejar de conocerlo por sus típicas comidas. Ubíquense que son las 8 de la mañana. Esto lo ven que parece el desierto de Sahara, pero cuando ya amanezca el día, incluso si es fin de semana, aquí no caben las personas. Hay diferentes lugares que todavía permanecen con ese nombre de Arrabal. Fue inicialmente como se llamaba esta plaza. Esta calle precisamente es la que te lleva directo a la Puerta del Sol. Y aquí es donde los quería traer. Bueno, veremos si está abierto. Parece que yo soy el que estoy haciendo la apertura ahora de todos los lugares. El famoso mercado de San Miguel. Aquí encontrarás de todo para comer. Y una de las paellas más ricas que me he comido en mi vida fue en este lugar. Tapas de todo tipo. Pero bueno, ya veremos si lo podemos visitar ahora o más tarde. Bueno, el mercado de San Miguel, el horario es de 10 de la mañana a 12 de la noche, así que están preparando todas las cosas y ya se los enseñaré más tarde. Y bueno,
como no hemos desayunado, decidimos entonces desayunar aquí en lo que es Eduardo Bar y Cervecería Cruz Campo, dice. Buenos días, chicas y chicos. Esperando que abran el mercado de San Miguel, pues nos hemos pedido un desayuno, hemos pedido leche y leche, sándwich mixto, unos churritos y bueno, vamos a ver qué tal está aquí el leche y leche. Está muy rico. Me gustaría que le explicaras qué cosa es leche y leche, porque recuerda que esto lo puede ver cualquier parte del mundo, ¿no? Hemos pedido un café bombón. En Canarias lo conocemos típicamente como un leche y leche. Tiene leche condensada, café y leche de vaca. Pero bueno, fuera de Canarias, si desean pedir un leche y leche, mejor pues piden un café bombón. Y luego los churritos finitos y el sándwich mixto que hemos pedido. Vamos a ir haciendo un poquito de estómago para luego entrar al mercado de San Miguel y ver todo lo que podemos picar allí. Sí, ahí tenemos a nuestra espalda el mercado de San Miguel. Bueno, ya nos trajeron la cuenta. Estamos en una zona turística, que no quepa duda, porque estás al frente de lo que es el mercado de San Miguel. Y los 4 churros, lo que es el sándwich, 2 cafés con leche y 2 leche, que es el café ligado con la leche condensada, 18,50. De 20 euros, aquí está la vuelta. Entonces, pero bueno, se disfruta. Hay que pensar que estamos en el mismo centro de Madrid y para comer, un consejo que le doy, tienen que ir a lo que es toda la zona de las periferias de Madrid, o de lo contrario van a ver un lugar muy económico que se llama el Museo del Jamón. Bueno, seguimos aprovechando el día. Ya después de coger ese pequeño desayuno, vamos a seguir caminando hacia lo que es la plaza de Cibeles. Pues claro, no podemos hacer nada hasta las 9, que es cuando comienza el bus. Bueno, aquí por donde quiera hay una churrería para comer con chocolate. Otra de las puertas de la Plaza Mayor. Miren estos balcones, qué arquitectura más bonita. Aquí llegamos de nuevo por uno de los laterales de lo que es la Puerta del Sol. Y recuérdense que está construida esta plaza desde 1950. Y este es el edificio más antiguo, desde el siglo XIX, que es el edificio de correo. Bueno, aquí en el mismo centro de la plaza de lo que es la Puerta del Sol, nos encontramos con esta estatua de Carlos III. Por donde quiera te puedes encontrar un hostal, o que son mucho más baratos muchas veces que los hoteles, en la misma Puerta del Sol. Bueno, por aquí tenemos otra entrada de lo que es para el metro, aquí en la misma Puerta del Sol. Y aquí no voy a poder enseñarles muy bien el oso de Magroño, que es una insignia. Vamos a ver si de aquí más cerca le podemos enseñar el hermoso osito, para que no deje de salir en el video. Bueno, como pueden apreciar, se está reformando toda la Puerta del Sol. Seguimos entonces hacia la Plaza de Cibeles.
Bueno, aquí también nos encontramos con otro museo del jamón, pero recuerden, el que les comenté que pueden encontrar tapas a €1, es el que va por la calle hacia la Plaza Mayor, no este. Aquí de la misma forma venden tapas, pero no conozco si los precios son iguales a aquellos que le mencioné. Miren la arquitectura de este restaurante, la catedral. Qué bonito. Ahora miren, ahí sí hay una cosa súper bella. Bueno, aquí nos estamos acercando a una de las avenidas más famosas, que es la Gran Vía, que es la que nos va a llevar directamente a lo que son lugares de mucho interés, como es la Plaza de Cibeles, la Puerta de Alcalá y lo que es el Parque de Retiro, que se los voy a enseñar. Es una de las zonas más verdes de la ciudad. Todo por ser una ciudad grande, es una ciudad bastante contaminada. Y bueno, ese pedacito tiene un lago y hay bastante bosque. Incluso hay lugares pero muy mencionados en el mundo, como es el Palacio de Cristal. Todas las paredes son de cristal. Muy bello. Bueno, esta es una de las empresas de seguro más famosas de aquí de España. General, el famoso león, que cuando te da unas mordidas y solamente de rugir, ya el bolsillo te tiembla, ¿no? Pero bueno, son los todopoderosos. Miren estas esculturas aquí. Bueno, aquí estamos en la calle de Alcalá. Decidimos coger por aquí porque de todas formas después el bus turístico iría por allá por la que es paralela, que es la Gran Vía. Vamos por aquí, de todas formas esto te lleva a la Plaza de Cibeles. Muchos edificios muy grandes, representativos de los grandes bancos de aquí de España. Ahí tenemos a Ibercaja. Ese que hemos escogido un día de bastante reforma, porque miren, ese edificio reformando, el de al frente también. Pero bueno, tienen el aquello que por lo menos te ponen por fuera la foto de cómo es exactamente el edificio. En este mismo punto es donde se une lo que es la famosa Gran Vía con lo que es la calle de Alcalá, y te llevan ahí a 100 metros a lo que es la Plaza de Cibeles. Creo que nos levantamos demasiado temprano, aquí no hay nada abierto. Ya son casi las 9 de la mañana y todavía hay muchos locales que están cerrados. Ya pueden imaginarse la cantidad de ventiladores que están viendo aquí por el calor que existe en esta época. Es lo malo de muchos lugares, muchas ciudades donde el clima es muy inestable. Y en verano los calores son tan intensos que está previsto hoy, después del mediodía, puede llegar hasta 38 grados. Ya se pueden imaginar. Tenemos el edificio del Círculo de las Bellas Artes. Y eso es el cruce que les hablé. Esta avenida tan grande y tan bonita es lo que es la Gran Vía. Bueno, estos son los kioscos donde podemos comprar las entradas para lo que es el bus turístico.
que decir que el ticket, cuando se coge uno familiar, 2 adultos y 2 niños, salen 55 euros. Y de lo contrario, si coge los 2 niños a 10 y los adultos a 23, te salen 66. Así que vale la pena cogerlo como familiar. Bueno, estamos en el Prado y vamos a ver ahora la plaza de Cibeles. Y nos recomendaron coger el bus turístico por todos los arreglos que están haciendo, la reforma en lo que es el Museo del Prado, para no saltar ninguna de las paradas. Aquí comienza el Paseo del Prado, pero les prometí que los iba a llevar a lo que era la Plaza de Cibeles, uno de los lugares más conocidos de todo Madrid. Incluso aquí se realizan muchos festejos. Sienten el sonido peculiar del semáforo, es precisamente las personas que tienen problemas de visión, por el sonido puedan determinar cuándo pueden pasar el paso peatonal de lo que es los semáforos. Eso siempre ayuda. Y desde aquí le enseño otra vista panorámica de lo que es la Plaza de Cibeles. Aquí frente a la fuente de Cibeles está el Palacio de Cibeles, que hay un gran mirador que en estos momentos está cerrado, pero desde arriba las vistas son muy panorámicas. Bailabas como un ángel, me acuerdo de ese party. No lo hacías despacito, no eras como Daddy, eras como Bad Bunny, no flow bastante cari. Todo lo que empieza termina. Espero te haya gustado, no te vayas sin suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Chao. Cibeles, lo que es el Parque de Retiro y muchas cosas más. Quédense conmigo y verán todo. Aquí nos encontramos ahora exactamente en lo que es Puerta del Sol, la Plaza de Cibeles, lo que es la puerta Alcalá, muchas cosas más. Si te sigues, esto que haga